Capítulo 32. Tsukitoru, ese era el nombre que Likan había escogido, recreado desde el nombre de Satoru Suzuki, un nombre que Gina propuso y que él decidió adoptar. Junto con su nueva forma, y su nueva identidad, debería de partir a recibir a los merodeadores que estaban revisando el terreno al otro lado de las montañas artificiales que Tsukitoru en su momento creó. Tobio, a quien se le fue encargado la observación de Satoru Suzuki, dio un aviso, en donde mencionaba el movimiento de Satoru fuera de la capital y del territorio teocrático. Al enterarse de esto, dio aviso a uno de sus contratistas más cercanos, Likan, con el actual nombre de Tsukitoru, quien, al enterarse de esta situación, dio un aviso a Momonga para mediar una forma de proceder. En el pasado, Satoru Suzuki estuvo en completa vigilancia por parte de Subus, quien era el que se encontraba más cerca, tenía una invocación para vigilar la capital teocrática y avisar sobre la presencia de Satoru fuera. Cuando la lucha contra el rey elfo terminó, Satoru Suzuki vino acompañado de un ejército de 100.000 soldados teocráticos. Ese incidente fue el primer evento en el que Satoru Suzuki intervino. La razón del por qué no lo asesinó en su momento, fue para usarlo, aunque su cuerpo y su mente estuvieran controlados, su corazón y su forma de actuar, eran tan conocidas por ellos, que podrían controlar su movimiento dentro de la teocracia, a través de mínimas acciones y de los propios pensamientos de Satoru Suzuki. ¿Para qué lo hizo? El motivo fue simple, pero a la vez complejo. Todos los clones, al igual que el original, sabían cómo eran, o tenían en mente lo que harían en la situación del otro, por tanto, el controlarlo era algo sencillo para ellos. Aunque su mente estuviera controlada, este ser seguía siendo Satoru Suzuki. El primer evento en el que se incestó una llave de la confusión fue en el momento en que este luchó contra Sus, en el combate que ellos dos tuvieron, haciendo mención de un hermano. El segundo en hacer confusa su mente fue Likan, su supuesto hermano, aunque no estaba del todo equivocado, ya que literalmente nacieron del mismo modo y de la misma persona. Cada uno de esos eventos, fueron momentos en el que se les devolvió un pedazo de memoria oculta dentro de él, el recuerdo de su madre y su muerte, nada más y nada menos. No mostró el mundo en sí, a él se le mostró los recuerdos felices que pasó con su madre, y cómo esa felicidad se fue tras su muerte. Aunque eran escenas simples, podrían tener varios significados. No sabía si esta información estaba siendo divulgada hacia los altos mandos, pero por ello, no mostraban algo sustancial o que tenga les dé una idea. La teocracia no necesitaba saber nada. Todo esto se hizo con un propósito. El bien a veces puede ser el mal, una frase que se le dijo por uno de sus amigos, y como decía, el bien que era Satoru Suzuki para la teocracia, podría convertirse en el mal que provino del bien si es que se sabía cómo manejar. No contaba con memoria, pero tenía instintos, la manera de pensar de Satoru. Por tanto, los demás, organizaron un plan, para que un mal surja dentro de la teocracia, una traición que nada tuvo que ver con la salvación de la humanidad. Ante eso, estaba la orden que se le dio, obedecer a la teocracia. La teocracia, quien era la fuerza y esperanza de la humanidad, pero los altos mandos y las bases arraigados dentro de los teocráticos, no podían ser juzgados como una esperanza, no mientras Ainz o Algoun estuviera. El aborrecer a todas las razas era algo que los destruiría. La idea misma de proteger a la humanidad, era imposible si ésta se dirigía a su propia destrucción por su propia voluntad. Por tanto, el cambio era necesario, un cambio que destruiría las creencias habituales de los teocráticos. La presencia de los 6 dioses se prestaba para esa acción. Después de todo, 2 de los 6 dioses no eran humanos. Con ese plan en mente, y con mayor refuerzo gracias a Ainz y los NPC de gran inteligencia de Nazarik, este plan era algo que podría lograrse, ya que los propios NPCs sabían de la existencia de Satoru. Podría hacer mención de este plan. De hecho, ya se había organizado y hecho planes futuros. La existencia del torneo era algo indispensable para eso. Pero, si Satoru Suzuki era usado como una fuerza militar para conquistar tierras, la opción de destruir a Satoru Suzuki debía de ser tomada. No importaba cuál era el plan que se le encomendó involuntariamente, ya que su propia fuerza, junto con el entrenamiento teocrático que llevaba, eran suficiente para destruir una ciudad por sí solo y de poder subyugar a un país. Aunque estaba entrenando en los aspectos físicos con el apoyo de las artes marciales, los demás tenían el uso de las habilidades raciales, así como habilidades de combate y magia.
Con eso en la mente, Toru se acercaba hacia la ubicación de Satoru, estaba subiendo los escalones que creó hacia la parte superior, el lugar mismo era tratado como un volcán inactivo, donde a sus alrededores, residían fuentes de aguas termales. Toru empezó a construir el lugar en donde residirían distintos tipos de baños relajantes y sus respectivos aposentos, este debía de ser el impulso económico que la aldea necesitaba y de donde podrían sacar la economía suficiente, aunque la rehabilitación de algunas personas debían determinar para que esto se abriera al público. Mientras subía, divisó a una persona, este era Dolente, quien parecía estar tomando un baño de aguas termales para relajarse, debía de poder hacerlo en paz en momentos así ya que en la noche no tardaría en llegar visitantes, siendo la hora en la que el lugar estaría abarrotado, aunque Toru solo había construido una casa grande en donde podrían bañarse y relajarse tranquilamente, este se había vuelto una zona transcurrida muy popular por la aldea, subir los escalones del lugar se volvió algo habitual, en el lugar había duchas, una tina de grandes medidas donde cabría un número limitado de gente, además de las aguas termales, por ese motivo, era vigilado y administrado por el momento por Ijanilla, con el propósito de no obstruir los turnos y para un mejor orden, los doctores Ai, Mia y Amelia dieron una aprobación y algunos datos de salud para un mejor uso de estas aguas, algo que fue muy informativo para su creador. La construcción no estaba al 100%, pero aún así era muy popular entre los residentes. Solo había uno en una montaña, pero la misión de Toru era construir una en cada una de las 5 montañas volcánicas que construyó, aunque tenía que pensar varias cosas para tenerlo listo. Tras despedirse de Dolente en aquella casa de baño, Toru y Tobio subieron hasta la cima, donde la parte inclinada acababa, en vez de una punta o deformaciones, había una inusual forma plana, algo fuera de lo común, plano y sin deformación alguna, como si estuviera hecho de alguna clase de concreto, que Toru había implementado. Esto estaba destinado a ser un lugar ideal para apreciar el paisaje de todo el lugar, en donde podría ver tanto el surgimiento como la caída del sol. Las 5 montañas tenían características similares, y el tamaño de cada una no era muy diferente, por lo que, desde ese punto podían divisar también las cimas de las otras montañas, aunque este lugar estaba destinado a ser un mirador, la cosa no parecía tan sencilla. Después de todo, una ligera niebla se acomodaba en todo el lugar, esto debido al vapor de las aguas termales, como también a los distintos cambios climáticos que ocasionaba la creación de las montañas, ya que, las corrientes de aire que provenían del mar y estas montañas artificiales, creando un ambiente de baja temperatura en la cima, pero debido a que era en esencia un volcán, el calor ocasionaba la creación de niebla, pero solo una ligera, por lo que, la niebla ligera, en algunas ocasiones incluso desaparecía. Tobio estaba junto con Toru, la visión de Tobio era limitada, pero dejando eso de lado, aún podía ver sentir a su objetivo, incluso si no tuviera que verlo, pero Toru era diferente, él lo vio claramente, era el mismo objetivo con el que luchó aquella vez en la que estaba en la forma de Lican, estaba acompañado de distintas personas, con la visión telescópica activa, pudo divisarlo, según lo que veía, parecía que se encontraban confundidos. Bueno, es algo natural estar confundido cuando unas montañas aparezcan de la nada en una zona llana. Likan-sama, ¿qué cree que busquen al pasar por aquí? No lo sé, pero habrá que averiguar. Por cierto, Tobio, llámame Suki o Toru desde ahora, ese es el nombre que estoy haciendo uso actualmente. Comprendo, Toru-sama. Entonces, supongo que llegarán pronto. ¿Se refiere a las fuerzas élficas? Sí, después de todo, este lugar es territorio de la nación élfica, por tanto, son los dominios de Zeus. ¿El tigre vendrá? Supongo. Entonces. Preguntas cuál es nuestro trabajo, ¿verdad? Sí. En tu caso, es solo para mantenerlo ubicado, en mi caso, soy un seguro en caso de que las cosas se vuelvan violentas. El trabajo de Toru no era hablar con Satoru, su trabajo consistía en vigilar y este punto era el ideal para eso. Desde ese punto, podía divisar a diversas personas, algunas parecían confundidos, tratando de buscar una respuesta y una solución, mientras que otros hacían guardias, ellos se encontraban cerca al bosque y a estas montañas, pero incluso cuando estaba cerca de un terreno enemigo, no mostraron temor a hacerlo. Debido a que nunca firmaron un acuerdo de alto al fuego, o de amistad, significaba que ellos podían seguir en guerra, y eso solo ocurriría cuando algún atacante teocrático entraría a hacer disturbio, y debido a que este país estaba subordinado al reino hechicero, los altos mandos teocráticos querían evitar cualquier situación de conflicto, al menos por el momento. Al poco tiempo de esperar, la noche llegó y con ello, las antorchas se prepararon en el campamento en donde estaban los teocráticos.
Algunos de ellos discutían qué hacer, mientras que otros revisaban los bienes para el viaje o realizaban guarda alrededor del campamento. Dentro de una carpa, 3 hombres se posicionaron en el centro, donde una mesa con mapas del terreno se mostraban. Atrás de uno de ellos, como una especie de guardia, se encontraba Satoru. Sin prestar atención a lo que discutan, estaba atento a cualquier ataque por parte de monstruos de la zona, de bandidos o del país élfico. Después de todo, no hubo un tratado de paz que estableciera el cese al fuego. La nación élfica solo se limitó a lidiar con los invasores, pero jamás tomaron medidas ofensivas contra la teocracia. Por ende, también detuvieron los ataques por motivos militares, ya que, debían de prepararse para su mayor enemigo, el rey hechicero. Después de todo, ¿no nos habremos equivocado de ruta? Es imposible que nos hayamos perdido. Entonces, ¿qué está pasando? No lo sé, pero antes, esas montañas no estaban ahí. ¿Qué pasa con el grupo de exploración? Dicen que es una cadena de montañas volcánicas. Pero, dudo mucho que esas cosas se crearan naturalmente en tan poco tiempo. ¿Existe un poder de cambiar el ecosistema tan fácilmente? No, en los registros de todo el tiempo de la teocracia, tal cosa nunca pasó. Obispo Britzas, ¿qué debemos hacer? Ciertamente, al final, la decisión final recae en usted. Los presentes en el lugar que discutían eran 3, uno era un miembro de la Escritura Negra, el quinto asiento, Quaya S. Asia Quintía. Aparte de él, también había otro miembro, pero este, se encontraba oculto. Este era el 12º asiento, su presencia no era muy notable en la habitación. Los artefactos que usaba como equipo, eran una razón de ello. Lo segundo era su habilidad de clase ninja, su nombre no era muy conocido, pero era llamado Trax. Otro de los hombres que estaba en la discusión, era el navegador, era el encargado de dirigir toda la caravana, pero incluso él estaba bastante confundido por la situación actual. El miembro restante de aquella charla, era Britzas, un obispo del templo principal y el mandatario encargado de realizar un tratado de mutua cooperación con Romtón. Esa era una misión muy importante que cambiaría las chances de victoria de la teocracia. Quintía, ¿puedes mandar a unas invocaciones? Imposible. Si esa bestia en forma de tigre está en el bosque, no puedo. Mandarlas a revisar el otro lado de la montaña era una opción, pero, hay bastantes irregularidades. Entonces, ¿qué opinas? Debe de ser a causa de esa bestia. Era un tigre gigante, ¿verdad? Sí, según lo que se rumora de él, es una bestia legendaria que está apegado a los elfos, nada más, aunque pensar que se volvería un rey, jajaja, me río de tal extrañeza. No es algo para reírse, pero, tienes razón, nunca en la vida, o los tiempos pasados, hubo un rey o gobernante que sea una bestia de categoría legendaria. Los dragones son otra cosa, pero aparte de ellos, nunca escuché de otra, y por supuesto, mucho menos de un tigre. Dejando de lado a la bestia, ¿qué hacemos? Lo más sensato será volver y tomar otra ruta. Está claro que este camino fue obstruido por esa bestia o por la intervención del reino hechicero. Eso parece lo más obvio tras tanto análisis. Cuando las decisiones se tomaron, Satoru sintió algo a las afueras de la carpa. Después de unos segundos, Trax también pudo sentir una perturbación en el ambiente de afuera. Toda esa sospecha se confirmó con la entrada de un guardia exterior. Informando. Se dio el aviso de que un pequeño batallón de elfos se dirige a nuestra ubicación. ¿Qué? Son alrededor de 50 elfos. También se confirmó la presencia del rey bestia, Zeus. Vaya, qué mala suerte. Maldición, que los exploradores regresen inmediatamente. Ordena que se preparen a retroceder. Rápido. El guardia salió apresurado, sin decir ni una palabra, corrió para dar el aviso. Britsa-sama, Quinta-sama, debemos de regresar a la capital a informar sobre nuestro avistamiento irregular. Oh. No, eso no es necesario por el momento. El paso bloqueado no representa un gran problema en sí, así que solo nos retiraremos los más lejos de esta zona para repensar en nuestras opciones de viaje. Los presentes dentro de la carpa salieron apresuradamente. El número con el que contaban no podría lidiar contra 50 elfos y la bestia legendaria de nombre Zeus. Por tanto, la única opción era la retirada. Su principal objetivo no era analizar el camino que tomaban o tener que entrar en una batalla con los elfos. Su principal objetivo era llegar a Romtón con el propósito de establecer una mutua cooperación.
Por ende, la retirada debía de llevarse, no estaban en posición de entrar en una batalla. Satoru acompañó a Britsas de cerca, ya que se le había ordenado protegerlo. Además de él, también estaba Trax, mientras que Quintia se encontraba lidiando con los preparativos de todos los lados. No sabían cuánto tiempo le tomaría llegar a las fuerzas élficas y llegar hacia ellos, pero incluso si estos llegaran antes de retirarse, debían de tener todo listo para saltar hacia atrás rápidamente y sin perder ninguna baja si es que era posible. El ritmo no pudo con la velocidad de avance de las fuerzas élficas. Un número de 50 soldados élficos estaban siendo liderados por Zeus, uno de los 3 reyes dentro del reino élfico. Al salir del bosque, se mostraron a los soldados avistados. 50 de ellos, vistiendo brillantes armaduras doradas, eran guardias personales que constaban de equipo de primera clase. En el pasado, fueron algunos de los soldados que lucharon junto a Zeus en contra del último asedio reportado. Al considerar esa batalla como una victoria magistral ante la teocracia, como ellos no había vuelto a atacar en esa escala, entonces se supuso que la influencia que representaba Zeus y el reino hechicero era grande, como también se mencionaba que si volvieran a luchar, la derrota sería mucho peor para ellos. Siendo 50 soldados con armaduras doradas en medio de un bosque oscuro, el brillo era reflejado a través de la luna. Era armamento de primera clase al ser visto desde otra perspectiva. En una formación de 10 por 5, se formaron afuera del bosque, a la vista de todos los presentes. Aquel pelotón de soldados élficos resplandecía bajo la luz de la luna. Segundos después de su perfecta formación, el grupo se dividió, dejando un camino libre, por donde uno de sus 3 reyes avanzaría. Este era Zeus, quien debido a que alteraba su altura en cada momento, se desconocía su tamaño original. En esta ocasión, poseía más de 3 metros de altura. Saliendo el gran bosque de árboles, se mostró, su presencia irradiaba orgullo. Debido a su tamaño, uno pensara que azotaría la tierra al caminar como lo haría un gigante, pero esto no fue así, esto debido a las almohadillas que se posaban en las plantas de sus patas. Cuando este llegó al frente de la formación, tomó una posición de sentado, mientras un soldado se posó al lado de él y con una voz fuerte, dio a conocer la presencia de Zeus. El que hace presencia en este lugar, es uno de los 3 reyes del reino élfico. Ustedes teocráticos no son bienvenidos. Pero, nuestro rey, dictó que debía de saber el motivo de su acción. Si no se le explica, serán tomados como invasores teocráticos. Mientras esas palabras se les transmitían, los teocráticos del lugar, se miraban confundidos. Bristas fue el primero en salir y establecer un arreglo al malentendido dictado. Soy el obispo Britsas, el encargado de dirigir esta caravana. ¿Tú responderás las preguntas? Se podría decir que sí, aunque parece haber algún tipo de malentendido. Oh, ¿qué podría ser ese malentendido? Estábamos tomando una ruta hacia el mar. De hecho, la ruta usual que se tomaba parece haber cambiado. ¿Saben algo de eso? Lo que se haga en el territorio de nuestro rey no es asunto tuyo. Pero, he de decir que tienen razón en algo. Zeus-sama. Zeus, permanecía en silencio. Dejar que otros hablaron por ti para no malograr sus intenciones era algo que también pueda hacer un rey. Aunque esto era algo que Ainz le dijo, no sabía si de verdad era una cualidad digna, debido a que Ainz no es por principio un miembro de la realizada. Aunque dejar todo el trabajo era mal visto, por lo que tuvo que intervenir en asuntos más delicados, como lo era el cambio del ecosistema en sí. No hay nada de malo, después de todo, ese terreno sigue siendo parte de mi territorio. Supongo que tendrás dudas, ¿verdad? Esas montañas volcánicas que están ahí, son bastante irregulares. Exactamente, yo los puse ahí. ¿Por qué? Porque no hacerlo, no le veo el problema. Tengo asuntos tras su creación. La razón por la que en verdad dirige este pequeño grupo fue para verificar tus intenciones teocrático. No creas que no me he dado cuenta. El olor de su esencia recorre mi nariz. Es aquel sujeto, ¿verdad? ¿A qué lo trajiste? Mostrando un aura de un tanto peligrosa, el ambiente que creó Zeus, era pesado, una voz que no irradiaba emoción alguna. Las palabras que se escucharon fueron normales, pero debido a la misma aura de Zeus, esto era mucho más cercano a una amenaza que a una pregunta, ocasionando que las palabras fueran mucho más pesadas. Se informó que este individuo se encuentra junto a usted, pero parece que se está ocultando con otras personas. ¿Qué buscan conseguir? Lastimosamente, no encuentro el significado de tus palabras. ¿A qué se refiere? ¿No lo sabes? En la última batalla que la teocracia tuvo con nosotros, él salió junto a otra persona. No sé cómo serán las cosas por su lado, pero estoy muy seguro que se encuentra aquí.
Satoru se encontraba oculto, desde una posición trasera, prestando atención a los acontecimientos para actuar en el momento indicado. Su misión era proteger a esa persona, todo lo demás era irrelevante, aunque, el hecho de que lo puedan reconocer por el aroma de su esencia era algo que llamó su atención. Su carácter y medida espiritual se concentraron en proteger al obispo Brisas, todo lo demás era irrelevante. No importa mucho las circunstancias actuales, lo verdadero es que, el camino que toman usualmente fue bloqueado, por ende, dejó de existir. Usen otro sendero, si eso no les gusta no es de mi inconveniencia, entonces. Está bien, retrocederemos. No había manera de contrarrestar al batallón que estaba siendo dirigido por Zeus, no era un problema, y eso era algo que los guardias principales tenían en mente, por ende, dependiendo de la situación, serían usados como distracción, siendo usados como escudos de carne con el propósito de que Zeus escapara. El ambiente estaba repleto de fricción, y esto no era para nada raro. Después de todo, ambos bandos eran enemigos y no sería raro que, mediante un detonante, empezaran a matarse entre sí. No era como si los elfos tuvieran odio a los humanos, estos odiaban a la teocracia debido al daño que le hizo a su gente en todos los años pasados. Las cosas siguieron sus respectivos cursos, aunque fue algo injusto. Zeus logró averiguar hacia dónde se dirigía la caravana de Zeus, usando las habilidades, clon espejo desviar atención, invisibilidad perfecta, junto con el aspecto fantasmal, se puso a revisar la memoria de uno de los teocráticos que más lejos de ellos se encontraban, todo esto mientras ellos discutían con su clon espejo. Por supuesto, la propia persona no se dio cuenta de que estaba siendo cómplice, y como todos concentraban su atención en su clon espejo, nadie le prestó atención al verdadero, quien estaba en la planta de los pies en el teocrático más alejado. Con las cosas en ya hechas, despidió a los teocráticos. Zeus-sama, ¿eso estuvo bien? Dejarlos ir. Como ordene. No hay méritos en casarlos ahora, de hecho, se podría decir que gracias a Lycan, esta gente no podrá siquiera merodear sin ninguna excusa como lo hacían antes. Ciertamente. Además, tómalo como algo bueno, tendrán que viajar mucho más de lo que imaginaban, retroceder y viajar en una zona árida será mejor para ellos. Con respecto a su poder actual, aunque estaban escondiendo a algunos miembros fuertes en lo más profundo de esa formación, eso ya no sirve mucho si yo me doy cuenta antes, jaja. Como se esperaba de usted, Zeus-sama, ¿qué hacemos ahora? Primero que nada, vamos de regreso, hay varias cosas que hacer, que los vigilantes hagan las rondas correspondientes. Con eso dicho, el grupo de Zeus también se retiró. Zeus no tenía mucho que hacer ahora, pero tras descubrir lo que la teocracia intentaba hacer, las cosas cambiaron. Ahora lo que debía de hacer, era dar un aviso y prepararse para realizar un viaje. Redactando el destino de los teocráticos y el supuesto motivo de ello, aunque no estaba seguro de estar de acuerdo con lo que descubrió, no tenía nada para refutarlo, y si dudaba de que fuera verdad, entonces, las cosas podrían estar en contra de ellos, así que el mensaje fue simple. Los teocráticos tiene como destino, Rompton, el motivo es formar un acuerdo de mutuo apoyo, eso era todo. Como la información provino de un soldado, no estaba completamente seguro si eso era su verdadera intención, pero debido a que la expedición de Zeus hacia ese lugar se había pospuesto, la teocracia podría obtener el apoyo de aquellas tierras. Ainz había realizado preparativos para enviar mandatarios, entre ellos estaría Renner y su compañero Klim, aunque el aviso se había hecho a través de un tercero, ya que si él lo hacía, ella podría ver fácilmente la actuación que hacía, diferente a los NPC que eran leales a él. Renner, quien poseía un nivel de inteligencia similar al de Albedo o de Miurge, podrá ver los errores de Ainz, por ese motivo, evitaba encontrarse cara a cara con ella. Como era la primera orden de Ainz, ellos no podían desobedecerla, así que los preparativos en su caso, eran algunas máscaras ilusorias, similares a las que usaba Satoru cuando atacó a Zeus, máscaras que remodelen la apariencia de alguien. Con ayuda de Morian estas fueron completadas rápidamente, aunque debido a que se pospuso esa visita, Renner se encontraba en espera dentro de Nasarik. Pero ahora que los teocráticos estaban decidiendo ir hacia allá, entonces, las cosas cambiaban. Ainz ordenó la preparación inmediata para el viaje de los representantes, partirían dentro de un día, tiempo antes de que los teocráticos lleguen a los puertos. Dicho lugar estaba abandonado en cierta medida, barcos teocráticos se colocaron en reposo en esos muelles, el lugar en sí, no era muy vivo, no existían muchas personas que habitaban el lugar, los muelles fueron construidos por la teocracia para establecer una mejor ruta, el mantenimiento era dado por algunas personas residentes, nómadas sin un país al cual pertenecer,
vivían del mar y casi no hacían uso del dinero, pero aún así lo guardaban en caso de que estos fueran a una ciudad humana, aunque para ello, tendría que viajar grandes distancias. Claramente la teocracia no les guardaban ningún tipo de resentimiento, pero tampoco cariño. Después de todo, ellos alquilaban también el lugar a varios comerciantes, y en algunas ocasiones realizaban compras también. Como no estaba afiliados a un país en específico, no podían entrar recibir órdenes de nadie, incluso si la familia real de un país pasara por aquí, para los residentes solo serían clientes. Likan, quien adquirido el nombre de Tsukitoru, vio todo el ajetreo que se realizó en la parte de abajo, viendo cómo estos se retiraban sin oponer resistencia alguna. Realizando una mirada a Tobio para confirmar la ubicación de Satoru, este respondió. Satoru se retira. Ya veo, eso es algo bueno. ¿En serio? Bueno, supongo que es hora de bajar. Tobio solo asintió y empezó a bajar. Su trabajo fue excepcional para Toru. Como Satoru usaba disfraces, a veces era difícil reconocerlo, aunque su poder lo delataba. Su cuerpo había adquirido las funciones de retención, ya que ésta no se liberaba de su cuerpo tan notoriamente. Toru tenía muchas cosas que hacer después de esto. Debía de terminar su trabajo con las aguas termales, para poco después prepararse para asistir a una escuela de magia. Con todo lo que estaría dejando en espera, solo esperaba que valiera la pena, pero por lo pronto, solo se relajaría en aquel lugar que llama hogar. En el Imperio Brutus, uno de los países con mayor poder del mundo, con una ventaja tanto numérica, como de distinciones, poseían ofensas y defensas, marítimas, terrestres y aéreas, e incluso subterráneas. En dicho territorio, en donde un demonio asoló los terrenos por un corto tiempo, el nombre del demonio no fue conocido, pero fue conocido como el demonio de la Torre Maldita, referente al primer lugar en donde apareció. En dicho país, estaba el grupo de Blue Rose. La espada Kilineirano se encontraba ubicada en la cintura de la líder. Normalmente esto era imposible debido al tamaño del mismo arma, pero esto fue posible gracias al ser residente del arma, Souta, quien alteraba el tamaño de la propia espada para que sea mucho más fácil transportarlo, y en momentos en que una lucha comienza, esta arma vuelve a su tamaño original. Blue Rose se encontraba solo. La compañera que estuvo con ellos hace un tiempo, Ginas, se alejó después de unos días de estar junto a ella. En palabras de ella, regresaría a su residencia en las montañas nevadas, aunque antes de eso, ella iría a despedirse de su nieto. Mientras eso pasaba, Blue Rose estaba saliendo del gremio de aventureros. En el Imperio Brutus, muchas razas convivan juntos y cooperaban entre ellos. También había humanos en el lugar, pero estos eran una minoría. El motivo de su ingreso al gremio de aventureros era para recibir una misión para sustentar sus gastos. Cazar a un gran basilisco de agua, en un fondo marino. Es posible. Los basiliscos acuáticos tienden a respirar bajo el agua, pero se pueden encontrar también en la tierra. El gran basilisco debería de vivir normalmente en cuevas submarinas, por lo que, no habrá problema mientras no nos ataque bajo el agua. Además, Gagaran, Souta dijo que podría ser posible que respiremos bajo el agua. ¿No estás interesada? Fufufu, no me digas que le tienes miedo al agua. No, me preocupa que te puedan devorar bajo el agua, puede que te confunda con Sebo. Y a ti con una bestia marina. Ya basta ustedes dos. Además, Souta-sama, dijo que ayudaría mucho ver si podríamos luchar bajo el agua al igual que en la tierra. No conozco un método para eso, será interesante verlo. Su ruta actual era, la otra ciudad marítima, Wounoul, una ciudad mucho más al norte que la ciudad de Butterfowl. Debido a que se reportó desapariciones en el mar, se dio a entender que la causa de estas desapariciones, se debía al avistamiento de un gran basilisco, una especie de clase rey de la raza de los basiliscos, capaz de crear grandes corrientes de agua. Ocasionaba la creación de grandes remolinos en el mar, tragándose a embarcaciones enteras. Mientras hacían eso, Souta tenía otro tipo de intención. En aquel lugar donde se dirigían, se comentó que habían ruinas abandonadas. Como se encontraban bajo el agua, poseía pocas visitas. También se decía que había leyendas sobre el encierro de una temible criatura en el lugar. Souta tenía en mente que este podría tratarse de un demonio sellado, pero tenía que ir para averiguarlo. Al enterarse de la existencia de los perdidos de antaño, Souta decidió juntarlos. Actualmente el alma de Kainon se encontraba dentro del alma de Souta, encerrado y sin poder decir nada. Debía de escudarlo hasta que una reunión se diera. Hasta entonces, trataría de buscar a los otros.
Pasado ya algunas semanas después de aquel incidente, el Imperio Brutus avanzaba con la reconstrucción. En el asedio del demonio de la Torre Maldita, se perdieron 2 ciudades, y otras 4 sufrieron grandes daños, esto debido a la fuerza de no muertos demoníacos que comandado. Su muerte, según se esparció, fue debido a la intervención de Ginas y un grupo adamantita que tenía en su posesión una de las 4 espadas del Caballero Negro de los 13 héroes. Esa era la mentira que se les informó, ya que, ni Ginas, ni Blue Rose, lograron entrar en contacto directo con el demonio, solo vieron cómo este se descomponía y se convertía en cenizas que el viento se llevó. Ouges-chan. Ah, abuela, bienvenida de vuelta. Jejeje, vine a despedirme, me llevaré a tus padres, así que, no te sientas solo. No lo haré, no tienes por qué preocuparte. Bueno, si tú lo dices, entonces te creeré. Entonces, abuela, ¿en verdad quién era ese individuo? Según sus palabras, se llama Souta. Souta, ya veo, es el quien venció al demonio. Sí, tal parece que la lucha fue unilateral. Cuando llegué lo único que vi fue a un demonio descomponiéndose. ¿No viste alguna vez ese tipo de poder? En mis viajes jamás vi algo similar. Ya veo, pero al menos, no es un mal tipo. El hecho de que no sea un mal tipo no quiere decir que sea bueno. Entonces, abuela, ¿cómo lo calificas? Digamos que, dependiendo de la situación, él se volverá un peligro para todo el mundo, pero, por otra parte, también podrá volverse nuestra única esperanza. Así que así es. Lo peor sería que no viene solo, parece que hay otros 2 con la fuerza equiparable. ¿En serio? Si se vuelven en contra del imperio o del mundo, una destrucción más catastrófica vendrá, mucho peor que la de los dioses demonio. Las palabras fueron soltadas tan fácilmente, pero en algo estaban claros, no podían volverse enemigos de Souta, incluso si contaban con la ayuda de todo el ejército imperial, era imposible derrotarlo. Ya que, aunque nadie sabía, el demonio que Souta derrotó, era un dios demonio, un demonio poderoso que sobresalía en el combate cercano, conocido como el dios demonio de las batallas infernales. Su poder envolvía a todas sus víctimas en solo bolas de fuego, solo para que segundos después se conviertan en cenizas. Para derrotarlo, tuvieron que sellarlo rápidamente. El nombre de este demonio era Kainon. Junto a él, había 4 dioses demonios, y uno más, quien era el que los gobernaba. Este ser fue conocido como el dios demonio más fuerte. Su fuerza era tal que, jamás fue derrotado, y para poder sellarlo, no solo se necesitó a los 13 héroes, sino que también se usó un ejército de más de 1 millón de soldados de diferentes razas. Esa lucha fue la odisea más violenta, muchas vidas se perdieron, pero incluso así, no pudieron derrotarlo, así que solo se limitaron a sellarlo. El sello que lo encarceló fue hecho de un material especial, almas, más de 500.000 almas fueron necesarias para su encierro. El ejército de 1 millón, no sobrevivió, y de los pocos sobrevivientes, solo se contaron historias de su sacrificio. Pero ¿qué clase de sacrificio era ese, si ni siquiera lo pudieron derrotar, a él, ni a los dioses demonio que lo acompañaron? Ginas recordó esa escena, ese campo de batalla, era un campo que la propia Evileye no conocía, pero era algo que ninguno quisiera vivir. La categoría de dios demonio Kainon y del gran dios demonio que lo controlaba, era demasiado abismal. Ginas no vio todo el poder que poseía Souta, pero a pesar de eso, ella lo pudo adivinar. Él era igual o mucho más fuerte que ese gran dios demonio, y si la suposición era correcta, las palabras no pudieron evitar salir de ella. Bajo ningún costo, debemos dejar que se vuelva nuestro enemigo. La aldea Likan, fue el nombre que se le dio al antiguamente llamado lugar de rehabilitación. Como Tsukitoro había abandonado el nombre de Likan, este se le fue concedido a la aldea, como una señal de respeto hacia su salvador. En un rincón de la ciudad, había diversas personas. No fueron los aldeanos, fueron soldados élficos. Estos eran la guardia personal de los reyes. Acompañando a Zeus, lo escoltaron hasta la aldea Likan. El motivo de que este viniera aquí era uno simple. La aldea misma sería el lugar desde donde Zeus y compañía viajarían para establecer una buena relación entre el reino hechicero, Rompton y Eferia. Actualmente, Zeus y algunas de las personas que lo acompañaran estaban esperando a una persona, la representante del reino hechicero, Renner. Buenos días todo el mundo. En una casa cercana en la que Zeus esperaba, una persona salió. Su atuendo era flojo y parecía que recién se había despertado, aún con la cara somnolienta. Cuando vio a Zeus, este se dispuso a saludarlo. Buenos días, era Toru, ¿verdad? Bueno, en fin, pareces muy cansado, ¿pasó algo? Ah, eso, bueno, anoche.
Espera, ya no quiero escuchar. ¿En serio? Bueno. Buenos días también a ustedes, Lily-chan y Rulia-san. Buenos días también para usted. Buenas, Oniri-san, ¿cómo sabes mi nombre? ¿No me recuerdas? No, no recuerdo. Bueno, yo era el sujeto que era conocido como Likan. Oh. No lo sabía, entonces, ¿eso es un disfraz? Cuando Lily le preguntó eso a Toru, este respondió realizando una pose algo dramática, con las piernas separadas, alzó una mano hasta el cielo, poco después la bajó hasta tapar parte de su rostro, mientras que, con la otra mano, sujetaba aquel brazo que asemejaba tener mucho peso, junto con eso, unas palabras. Ah, no, esta es mi verdadera forma. Jajaja, Oniri-san, eres muy divertido. Toru, eso es un poco vergonzoso. El que dijo eso fue Suus, aunque era un tigre gigante, parecía que sonaba un poco avergonzada por la acción de Toru. Después de todo, esa escena pertenecía al oscuro pasado que poseían y que interpretaba actor de Pandora. El mismo Toru, no sabía siquiera por qué lo hizo, solo se le ocurrió. Es más vergonzoso cuando me lo dices, pero, todo sea por los niños. Oniri-san, eso está bien, pero deberías de dejar de hacer esas cosas, ya no eres un niño. Después de ponerse en vergüenza para hacer reír a Lily, Toru tenía una mirada que decía, lo valió, pero después de escuchar las siguientes palabras de Lily, este se agachó en el suelo, y mientras se tapaba el rostro que estaba rojo de la vergüenza, se limitó a decir. Oh por Dios, qué vergüenza, trágame tierra, trágame tierra. Oniri-san, ¿estás bien? Sí, solo necesito irme a casa ahora, necesito algo de calor. Mientras se retiraba de vuelta a la casa desde donde salió, Toru se tapaba la cara, mientras la Tena agachada, al llegar a la puerta, esta se abrió automáticamente y dejó entrar a Toru, solo para que segundos después se cerrara. Mientras Lily agitaba su mano para despedir al personaje gracioso que conoció, Suus solo se limitó a mirar su espalda mientras repetía las mismas palabras en su cabeza, cavaste tu propia tumba. Mientras Toru se fue, el grupo de Suus siguió esperando. Minutos después, un portal se abrió, desde ahí, salieron dos personas a la vista de todos, estos eran Renner y Klim, aunque nadie los veía, había 6 ansos que permanecían ocultos y que salieron al mismo tiempo que ellos. La vestimenta de aquellas dos personas, eran vestimentas antes de convertirse en demonios, mientras se sostenían de la mano, estos agacharon la cabeza en señal de saludo. Buenos días a todos, mi nombre es Renner Tellere, me gustaría que me llamaran Renner, es un gusto conocerlos a todos. La persona que está a mi lado es mi esposo, Klim. Es un gusto conocerlos, yo serviré como escolta y sirviente privado de Renner-sama. Klim, te he dicho que no es necesario que agregues honoríficos, después de todo, estamos casados. Sí, Renner. Ah, estoy muy feliz. Mientras una gran sonrisa se posaba en su rostro, Renner se acurrucó en el brazo de Klim, en el lado en el que ella estaba sosteniendo su mano. Entiendo, mi nombre es Suus, las dos a mi costado, son unas sirvientes personales, Lily y Rulia, además de ellas, también tenía pensado llevar a unos 10 elfos que servirán como escolta. Entiendo. Ahora, parece que el carruaje está listo también. Atrás de todos ellos, estaba un carruaje, y múltiples caballos, estos eran caballos normales, aunque el reino hechicero daba caballos no muerto para el transporte, debido a la presencia de la naturaleza del bosque, no solo estaba mal visto, sino que, la energía negativa de los no muertos daña a las plantas, no importaba cuán pequeña sea, esta era una información sacada de los conocimientos de Sai y Mia. Entonces supongo que es hora de avanzar, tenemos competencia después de todo. Eso es cierto. Bien, es hora de trabajar. Mientras Renner decía eso, seguía apegada a Klim, tanto que en la mente de los presentes, no pudo evitar pasar un pensamiento lo soltará algún día. Fin del capítulo 32. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.